Hola, buenas tardes y ricas bendiciones del cielo. Vamos a tener una meditación en la palabra, si me queréis acompañar, al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y leeremos 6 versículos, del 5 al 11. Lucas 1, a partir del versículo 5. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. De la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Amén. Amén. Bueno, esto es de los textos, como todos, que predican solos. Y bueno, seguramente que podríamos encontrar maravillas si meditáramos en él palabra a palabra, porque realmente tiene una riqueza impresionante. Lo que sí, de forma introductoria, diremos cuál es el contexto. Tenemos un pueblo de Israel que había recibido palabras de Dios muy claras, a un pueblo que se había alejado de Dios por muchas ocasiones, pero que Dios a veces endurecía el castigo sobre ese pueblo, los llevaba deportados, había división dentro del pueblo, pero las promesas permanecían. Y esas promesas se iban cumpliendo una a una, empezando por ese retorno a Jerusalén, ese retorno de la construcción de las murallas, del templo, ese retorno al culto al Dios de lo alto. Pero sí, junto con Malaquías, llegó la profecía a silenciarse. Hubo un silencio durante 400 años. Pensemos, si estamos en el 2011, si en 1600 Dios hubiera dejado de hablar a su pueblo. 400 años de silencio profético, y Dios comienza a preparar ese camino para la restauración, para el comienzo de la restauración absoluta de Israel. Comienza con una pareja, con un matrimonio. Hemos leído, ella estéril, el sacerdote, porque le tocaba según su clase, esperando un hijo. Ese hijo, ya avanzo, es Juan el Bautista, que comenzará a allanar el camino de Jesús, que comenzará a allanar el camino del Espíritu Santo. Así que, después de este preámbulo histórico, vamos a entrar y enfocarnos en el personaje de Zacarías, y vamos a tomarlo enfocándolo con una cámara de estas reflex. Vamos a ajustar nuestro objetivo para ver qué es lo que le rodeaba, cuál era su contexto. Y vemos que Zacarías tenía algo que venía de un pasado. Era precisamente la herencia del pasado. Zacarías ejerce la profesión del sacerdocio establecido en el monte Sinaí por Dios, usando como instrumento en su día a Moisés. Zacarías está entre 3 grupos, y ya entramos en lo que sería el sacerdocio, y vamos a clasificarlo rápidamente. El sacerdocio se componía principalmente por el sumo sacerdote, la persona principal en este sentido, que comenzó siendo Aarón, y después de Aarón todos sus primogénitos, de todos sus hijos, el primero. Él tenía como función entrar en el lugar santísimo una vez al año para la redención, para la expiación. Nosotros, esto ya nos habla de una salvación que viene a nuestras vidas no una vez al año, sino una vez por todas, a través del sumo sacerdote, no el que fue primero, que fue Aarón, sino Jesús, el postrer y definitivo
sumo sacerdote. Así que una vez por todas, valga la expresión, nosotros tenemos esa libertad porque hemos sido redimidos del pecado. Lo básico o lo característico de Jesús es que Jesús era sumo sacerdote siendo a la vez el sumo sacerdote y el sacrificio mismo. Él mismo llegó a lo que es la profundidad máxima de ejercer una profesión, porque ejerció siendo él la meta de su profesión. Así que fue el sumo sacerdote que oficiaba el sacrificio a la vez que el que se entregó por nosotros. Por otro lado teníamos los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que eran los hermanos del hijo directo de Aarón primogénito, es decir, pues todos los otros hermanos eran los que llevaban el sacerdocio y a partir de aquí pues tendríamos toda esta estirpe, toda esta familia que se encargaría de llevar lo que serían provocar o permitir los sacrificios en el altar y también al cuidado de lo que sería el lugar santo. Al final creció tanto el número de personas que estaban al cargo del sacerdocio que el rey David llegó a dividir en 24 órdenes y por eso aquí se nos habla de la octava, que era una de ellas. Así que el año estaría dividido en 24 porciones, seguramente dos semanas, cada una de ellas en las cuales ejercería, en este caso, nuestro personaje de hoy, que sería Zacarías. Y esto nos habla de ti y de mí como sacerdotes que podemos ofrecer sacrificio al Señor por su gracia, sacrificio de alabanza, sacrificio de intercesión, sacrificio de servicio al Señor. Si estábamos hablando de que el sumo sacerdote era Aarón, pero hoy es Jesús, nosotros somos esos hermanos de Jesús, esos hermanos que hemos sido redimidos por su gracia y que podemos servir al Señor como sacerdocio. Luego vendrían los levitas y ya de antemano quiero decir que hoy en día los levitas ya es una estirpe que ya deja de existir en nuestro caso, en el tiempo de la gracia. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los otros familiares de la familia que no era ya directamente de Aarón, sino de los hermanos de Aarón, de sus hijos y ya serían sobrinos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que no sería justamente dentro de la jerarquía de Aarón, pero sí dentro de la tribu de Leví. Levitas. Estos se ocupaban generalmente de ser ayudantes, de ayudar en el sacrificio. Así, si los sacerdotes ponían el animal para ser sacrificado, los levitas ayudaban, auxiliaban, porque era muchísimo trabajo. Ya digo, o he dicho hace un momento, que hoy en día no existen levitas en el cuerpo de Cristo. No hay ayudantes auxiliares porque todos somos colaboradores directos de Jesús, de su servicio. En 1 de Pedro 2:9 se nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así, real sacerdocio es una palabra que nos abarca a todos los que hemos sido redimidos por su gracia. Así, el real sacerdocio, por cuanto hemos sido tomados por el mismo Rey para servir al Rey mismo. Zacarías, por otro lado, aparte de estar dentro de estos tres grupos, ya lo hemos ubicado, sería sacerdote por ser de los hijos de Aarón. Zacarías cumple 3 requisitos y esto también estaría dentro de la herencia del pasado de Zacarías. Los 3 requisitos que se pedían para un sacerdocio eran los siguientes. Primero de todo, tener una genealogía adecuada, es decir, ser de los hijos de Aarón, como hemos dicho. Y en el texto que hemos leído al comienzo ya se decía claramente, era del curso de Abías, la 8ª división. Abías había sido el fundador de la familia entre la descendencia de Aarón y Eleazar, es decir, que estaba claro, certificado que venía de esta familia. Y
nos habla a nosotros directamente de si estamos o no en la genealogía adecuada. Esta mañana se nos hablaba de esas dos genealogías y te pregunto a ti si estás en la genealogía adecuada, si ya estás dentro del sacerdocio de Cristo, porque has reconocido a Jesucristo como tu Salvador personal. Si es así, entras directamente en un mundo de sacerdocio, de profesión directa al Dios de los cielos. No solo había que tener una genealogía adecuada, había también que tener un parentesco adecuado. Una de las características básicas es que decía que no podía casarse en yugo desigual, sino que Zacarías, como buen sacerdote, hijo de Aarón, hizo lo mismo que indicaba la ley, y estaba casado con Elisabet. Elisabet era de las hijas de Aarón, estaba casado según su clase, porque dos personas, si van a ser solo una, tienen que ser de una misma naturaleza. Amén. Y Elisabet era de esas mujeres que apoyan, que acompañan y que complementan el sacerdocio, que comparten el sacerdocio con su marido. Elisabet significa Dios juzga, y cuando un nombre relata, comparte esto, que Dios juzga, está proclamando el juicio de Dios en todo momento. Recordamos otros casos más tristes, como el de Job, que su mujer dijo, habla, blasfema contra Dios y muere. No estaba dando ese juicio a Dios, esa alabanza a Dios para seguir en los caminos de Dios, como otros casos serían Salomón, Acab y tantos otros. Pero también había un tercer requisito, que era tener la anatomía adecuada. Es decir, el varón no podía tener defecto, no podía ser lisiado y no podía tener una tara en el sentido físico, en el plano físico. A nosotros nos habla actualmente de algo mucho más allá, de no tener una tara en el sentido espiritual. Y nosotros realmente hemos sido limpios por la sangre de Cristo y somos santos, lo dice su palabra, y así lo creemos por la sangre de Jesús. Pero esto no nos debe descuidar que sí que es cierto que somos santos, pero estamos siendo a la vez santificados. Amén. Y esto quiere decir que nosotros no debemos descuidar la gracia que recibimos, porque ya si la descuidamos y hacemos lo que queremos y no buscamos la voluntad de Dios, Jesucristo no puede volver a sacrificarse, porque Él se ha sacrificado una vez por todas. Así que nos insta esta palabra a tener esa anatomía espiritual adecuada. Un ejemplo, Zacarías y Elisabet, hemos leído, que dice la palabra, ambos eran justos delante de Dios. No es por casualidad que luego vienen los acontecimientos que vienen. Un ángel en el lugar santo, viene Juan el Bautista, a pesar de ser estéril ella, a pesar de ser de avanzada edad, que sea el precursor de la vuelta del Mesías, de la venida del Mesías, no es por casualidad. Estaban preparando sus corazones. Y no solo eran ellos delante de Dios justos, sino que también eran delante de los hombres justos. Porque la palabra también que acabábamos de leer al comienzo dice, y andaban irreprensiblemente, es decir, no se les podía reprender, porque eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y estamos hablando de un matrimonio ya mayor, entrado en años, está hablando de una persistencia en la labor. Recordamos esas palabras de Pablo que dice, no os canséis de hacer el bien. Así nos insta a seguir fieles en el lugar santo, sí, Señor, realizando la labor que Dios nos ha encomendado. Hemos leído como el Señor dice, sed santos. Y en Éxodo 19 ya hacía una promesa para todas las generaciones que vendrían, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. No sin una condición, dijo, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto.
me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Así que esto nos llama a afinar el oído, a buscar con diligencia mover nuestras manos para darle gloria al Señor de una forma santa. Zacarías no solo cumple estos 3 requisitos y está justo en su genealogía, sino que también como herencia le viene el que utiliza de 3 prendas de vestir. ¿A qué prendas me refiero? Principalmente habían 3 que ahora comentaremos, todas ellas llenas de belleza, de dignidad. Y es verdad que Dios se cuida, igual que una madre envía al colegio a sus niños bien vestidos, limpios, porque es imagen de ella, porque ella quedaría mal llamada si esos niños fueran descuidados. Y no solo eso, sino también por amor hacia ellos. De la misma manera, Dios viste a sus santos de una forma especial, deleitosa. Y no dudemos nunca de que Dios nos viste de la forma más adecuada, preciosa y limpia que podamos ser vestidos. Amén. Dios nos ha cubierto con su gracia, con su sangre preciosa, nos ve desde el cielo sin arruga como su esposa. Y sabemos que estamos cuidados en el plano espiritual, en el anímico y también en el físico. En todo confiemos que el Señor guarda de sus hijos. Amén. Tenemos 3 prendas que nombramos de forma rápida. Una ropa interior que le iba de la cintura hasta los muslos, una túnica y también, finalmente, un turbante o tiara. Y todas ellas de lino fino. Y simplemente la ropa interior nos recuerda porque el lino fino nos está recordando santidad. Y es una palabra que voy a repetir porque fluye fácilmente del texto y en muchos momentos. Y aquí nos habla de no solo una santidad exterior, sino una interior. Era obligatorio llevar esa ropa interior ceñida al cuerpo, en lo más íntimo de tu ser, lo que otro no ve, que seas santo y cuidado delante de Dios. También hay una túnica sin costura que llegaba hasta los tobillos. Y esto nos habla de que Dios, volvemos un poco a tocar el tema, nos hace ser santos, pero los pies tiene que limpiarlos porque nos va santificando. Y dentro de esta túnica sí que quiero mencionar un complemento que había, que era el elemento de la vestimenta más importante de un hombre judío, que era el cinturón, el cinto. Para ilustrar esto de la importancia que tiene un cinto en el pueblo judío, hay que recordar, por ejemplo, Jeremías, cuando usó de ese cinto profetizando a la nación de que Dios se olvidaría por un tiempo de ella, y lo hundió al fondo, lo puso al fondo de un río, el cinto de un varón judío, para que se pudriera, como diciendo, así va a hacer Dios con el pueblo de Israel. El cinto estaba representando al ser mismo, a la dignidad humana. Y ese cinto tenía unos colores no casuales. Era blanco, de lino, pero utilizaba de sus colores azul, escarlata y púrpura, hablándonos de ese azul carácter celestial, de ese Cristo, Hijo de Dios, como viene del cielo. También de ese color escarlata, rojo, recordándonos su actividad sacerdotal, porque Jesús iba a ser el Salvador. Y también de ese color púrpura, lila, violeta, que nos hablaría de la realeza de Jesucristo. Así estamos delante de una muestra de un pueblo santo, nombrando, clamando al Hijo de Dios, Rey y Salvador. Y por último, un turbante en la cabeza, simplemente recordando la importancia de guardar en todo nuestro pensamiento. Sí es cierto que había también un efod o pectoral, pero no era obligatorio su uso. Y había una nota quizá triste para los sacerdotes, porque ese pectoral estaba vacío. El sumo sacerdote sí tenía un pectoral donde guardaba Urim y Tumim, esos elementos para buscar la dirección de Dios. El sacerdote no lo tenía. Pero ha habido un momento en la historia. Jesús, en la muerte, en el Gólgota, hizo que todo sacerdote, como tú y como yo, si hemos recibido a Jesús, tengamos en nuestro corazón, ahora sí, Tumim, Turim,